Shabbat Shalom, amados hermanos, una vez más estamos aquí para así poder enseñar sobre la Parashá. Un saludo a todos mis hermanos entre las naciones, un fuerte abrazo. Y hoy tenemos una preciosa Parashá, como siempre. El Eterno nos ama y como Él nos ama, pues nos está instruyendo en su camino y Él se preocupa por nuestra salud, por nuestro bienestar. Hoy el Eterno nos va a hablar a nuestras vidas y también nos va a hablar de lo que debemos comer. Pero antes de empezar a dar el resumen de la Parashá, porque ya hemos leído los capítulos, vamos a hacer la oración por la Torah. Amén. Y dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol koamim benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bien, hemos hecho la oración por la Torah. Ahora vamos a hacer el estudio. Y se encuentra en Vayikra 9, del 1 en adelante hasta el 11. Y esta parashá se llama Shemini, que significa octavo. Vamos a hacer un breve resumen realmente de lo que el Eterno nos ha estado dando durante todas estas parashá, desde Shemot y ahora con Vayikra. Entonces vamos a ver las instrucciones acerca de los sacrificios, las ofrendas, la preparación del Mizkan. El Cohen, vemos que el Todopoderoso nos enseña y cómo empezó el sacerdocio, podemos decir así, ¿no? Y cuáles son las normas para mantener el Mizkan limpio y que esté funcionando adecuadamente. Podemos ver que esta porción tiene un objetivo para nuestras vidas. Realmente, cómo está nuestro templo, cómo está este Mizkan aquí en lo interior, cómo está funcionando, de qué manera, y si lo tenemos realmente saludable. Porque si lo tenemos saludable, entonces sabemos que el Eterno está morando en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver en el capítulo 9 del 1, dice: y aconteció que en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos, los Kohanim, o sea, los ancianos de Israel. Octavo día. Esto nos hace ver realmente, porque aquí hay dos octavos, inicio o al final. Pero vamos a ver que este número octavo coincide con el primer día del mes del segundo año, que es el primer mes de Nisan. Y lo podemos ver en Shemot 42 en adelante. En el primer día del mes primero harás levantar el Mizkan de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del Mizkan. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del Mizkan de reunión, y pondrás la fuente entre el Mizkan de reunión y el altar, y pondrás agua en ella.
Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el micán y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás Kadosh. Amén. Entonces aquí vemos lo que el Eterno hizo durante la construcción del Mizcán. Pero este octavo lo vamos a ver algunas características de ella. Primero, el octavo día se sigue después de un periodo. Dice que los Cohen, antes de entrar al octavo día, tuvieron 7 días de consagración. Aquellos Kohanim que se iban a presentar junto con el Cohen Aarón, tuvieron 7 días de purificación, de consagración. Entonces vemos que en periodo de 7 días, que es muy especial, porque los 7 días son días del Shabbat, y después el octavo día. Entonces, segundo, también el día de la circuncisión de todos los bebés que nacen a los 8 días, también se hace la circuncisión. También otro octavo día podemos ver las fiestas de Sukkot, que son 7 días que se celebran, y también hay un octavo, y también se llama Shemini. También vemos que la resurrección de Mashiach, podemos ver que en las escrituras dice en el Brit Hadashah que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El octavo día también simboliza el milenio, cuando Mashiach entrega el pueblo a su Padre. Entonces podemos ver aquello que nos está hablando. En Vayikra 9:2, podemos ver en Vayikra 9:2, dice, y le dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un cordero para la ofrenda de acción sin defecto y ofrécelos delante de Adonai. Entonces vemos aquí que ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que santificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. Normalmente se usaba un toro por el pecado de un Cohen. Y lo podemos ver en Vayikra 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que había cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Entonces aquí vemos que Aarón tenía que ofrecer un becerro según dicen los estudiosos, que esto fue como propósito de expiar por el pecado del becerro de oro. Aunque sabemos que ese pecado fue perdonado por la intercesión de Moshe. Recordemos que Aarón fue el que preparó el becerro. Pero claro, nosotros conocemos el estudio que él no es que lo hizo voluntariamente, sino que fue obligado a hacerlo. Entonces estamos aquí viendo que aquel pecado fue perdonado, pero hoy el Eterno lo tiene al frente para su servicio. En Vayikra 9:6 podemos ver la Kabod de Hashem. Para nosotros ver o sentir la presencia de Hashem, nosotros tenemos que estar alineados a Él. ¿Y cómo es el alinearnos? Nosotros tenemos que estar realmente el estudio de su Torah. Que estemos en obediencia con la Torah, con sus motivos correctos. Podemos sentir, cuando nosotros estamos alineados, podemos sentir la Kabod de Hashem en nuestras vidas. Y es el resultado, y podemos ver el resultado de todo aquello que el Eterno hace. Pero aquí vemos algo también que nos hace analizar, amados hermanos, en Vayikra 9:7. Aquí podemos ver que por segunda vez Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Por segunda vez, amados. ¿Esto qué nos hace pensar?
que Aarón tal vez estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Y vemos que Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran Cohen y que haga el trabajo. Es posible que Aarón haya tenido mala conciencia, qué sé yo, vergüenza por su gran pecado, pero vemos la rajén de Hashem al permitir a un gran pecador para ocupar el puesto más alto de la nación de Israel. Es un gran ejemplo que podemos ver hoy en día. Amado, realmente aquí nos da para pensar. Si nosotros hemos cometido una falta en nuestras vidas o quizás en nuestro pasado, mucho pueblo está, por una falta que cometió, está fuera de los caminos del Eterno, porque te acusaron, te menospreciaron por un error que cometiste. Y lo puedo hablar abiertamente, amados, lo que pasó, algo similar con mi vida. Durante 10 años, amados, viví una aflicción de una falta que cometí ante los ojos del Eterno muy grave. Pero, ¿sabe? No tenía shalom, vivía acusándome y buscaba refugio y a uno lo miran como algo raro, como algo como que no sirves. Pero sin embargo, amados hermanos, el Eterno conoce nuestros corazones y muchas veces nosotros no entendemos que lo que sucede en nuestras vidas tiene propósito. Amados, a través de aquella falta, el Eterno hizo algo grande en mi vida. Cuando ya me decían que no tenía oportunidad y que estaba para el otro lado, pero sin embargo, cuando vine a la Torah, amado, empezó mi shalom. Porque comencé a caminar y comencé a estudiar su dabar, hermano, y fue cuando el Eterno me dijo que aprenda a amarme yo, que aprenda a quererme yo para poder amar a los demás. Hizo ese cambio en mi vida, amados. Y hoy me amo, me quiero y amo a mis hermanos con todo mi corazón. Ya no hay ese dolor, ya no hay esa aflicción en mi vida. Entonces, amados, si tú te encuentras y cometiste una falta, déjame decirte que si hay oportunidad, siempre y cuando no lo vuelvas a cometer y te encamines en esa dirección. Porque si tú confiesas tus pecados, dice que el Eterno está dispuesto a perdonarte y empezar de nuevo. Que nuestra confianza esté en la rajén de Hashem. Puedo decirte, estar seguro de que Él te ha perdonado, como está escrito en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos ver también, amados hermanos, en Jeremías 31:34. Eso nos hace ver que el Eterno nos perdonó y Él no lo va a recordar. Quien nos lo va a hacer recordar siempre lo trae del pasado al presente. Nosotros sabemos quién. Pero déjame decirte que con que el Eterno te haya perdonado, nos sentimos en ese buen caminar. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Vio? Este texto nos enseña que cuando Hashem nos perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, como les dije antes, cuando uno va creciendo en el camino
dice que va creciendo, en el Rúa se da cuenta realmente la gravedad que cometió y nos hace analizar las cosas que vivimos en el pasado y la verdad que si nosotros las recordamos vemos qué feo que ha sido. Pero como está escrito en Shemó 25:7, Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Eterno. Entonces podemos recordar el pecado de nuestra juventud, pero el Rúa de Hashem viene a nosotros y Él nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio de la gravidez de ellos, pero cuando hay madurez espiritual, amados, en una persona, esa persona jamás vuelve a cometer esa falta, ni se avergüenza, ni regresa atrás, por lo que ha hecho esto el Rúa en nuestras vidas. Entonces podemos ver en Vallecras 9, 17 al 22, entonces vemos que Aarón alzó su mano para bendecir al pueblo y lo bendijo. Dicen los sabios que él hizo la oración, la tefilá sacerdotal, el Birka Akomim, que se encuentra en Números 6, 24, 25, 26. Avanzamos, hermanos. Pero en Vallecras 9, 23 podemos ver que Hashem había prometido mostrar su cabot. Lo pueden ustedes, amados hermanos, anotar porque es muy largo y se nos extiende el en vivo. Voy a dar el resumen de lo que es el 9:23. Podemos ver que Hashem había prometido mostrar su cabot en ese día, en el octavo, a pesar que Aarón había cumplido todo lo que Hashem le había ordenado a través de Moshe, y bendecir al pueblo, pero después que hizo, no vino el Eterno, no descendió el Eterno. Entonces, vemos aquí algo que nos llama la atención. Que cuando Moshe y Aarón estuvieron los dos juntos y bendijeron al pueblo y entraron al lugar Kadosh, Moshe enseña cómo debe de quemarse el kétore. Entraron al Mizkan y suplicaron a Hashem que enviara su Shekinah. Vemos algo muy poderoso, amados hermanos, que Moisés y Aarón tenían que estar en Ejá, unidos, los dos en un mismo sentir. Y vemos varios hermanos en la palabra del Eterno que hicieron algo diferente. O sea, cada hermano. Por ejemplo, podemos ver que cuando Moisés y Aarón estaban juntos, los dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo. Primero, habían estudiado la Torá. Segundo, habían obedecido los mandamientos de la Torá. Y tercero, habían ofrecido el sacrificio que Hashem había pedido. Pero aún la cabot del Eterno no había descendido. Y ellos estaban preocupados. Esto nos enseña, hermanos, que la unidad es muy importante para que descienda la presencia del Eterno en nuestra vida o en nuestra comunidad o en la sinagoga o como se llame el lugar, amados hermanos. Dice que para poder vivir con la presencia, que descienda la presencia del Eterno, tenemos que estar todos en Ejad, en unidad, en un solo sentir, amados. Como les decían antes, hubieron hermanos que trabajaron para el Eterno, hermanos de sangre. Podemos ver, por ejemplo, Moshe y Aarón, Efraín y Manashe, Pedro y Andrés, Jacob y Johanán, Jacob y Yehudat. Aquí vemos realmente que ellos estuvieron siempre juntos y en Ejad.
En Vallecra 9:24, aquí vemos que el acabó de Hashem se manifiesta como fuego consumidor. Nosotros que estamos agradando, contentos con el sacrificio que presentó Aarón, estamos aprendiendo que el corazón de Aarón se había cambiado, se había alineado a Hashem, se había entregado a él. Y podemos entender que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos presentamos delante de él. El fuego de Hashem cae sobre los sacrificios y consumió toda la ofrenda. Entonces podemos ver que el Eterno descendió en muchos lugares. Podemos ver que en Primera de Reyes 18:38 también descendió y consumió todo el fuego, todo el sacrificio que presentó. Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Bien, ya que el Eterno también se presentó con los profetas. Aquí podemos entender que Hashem quería exterminar, lo podemos ver en Devarim 9:20, lo que implica que su descendencia sería eliminada, pero al perdonar a Hashem, la vida de sus hijos también fue perdonada. Sin embargo, 2 de ellos murieron. En ese momento, cuando servían en el Mizcán, ellos encendieron fuego cuando no se les había permitido. Y esto nos hace meditar, amados hermanos, del fuego extraño, o sea, hacer algo que no había sido ordenado. Esto significa que emitieron un dictamen halágico. En presencia de Moshe, su maestro, se dice que estaba permitido que los Kohanim encendieran correctamente. Pero aquí este error consistía en que hicieron esto sin consultar con su autoridad espiritual. Este acto lo podemos ver como rebeldía y tuvo consecuencias. Se dice, hay muchos comentarios, amados hermanos, que dice que habían entrado al Mizcán embriagados con vino. Por eso se da una orden de no a los Kohanim que van a entrar al servicio, que no podían beber. Lo podemos ver en Vallecra 10:9. Vallecra 10:9. Dice, y vino, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mizcán de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces vemos que cuando se está en el servicio hay que ser muy cuidadoso cuando uno entra a la presencia de Hashem. Durante este suceso dice que Aarón estuvo en silencio. Esto nos hace meditar que cuando nosotros estemos cerca de Hashem, debemos de santificarnos más,
vivir en más santidad. Esto no requiere, pero los que están cerca y pecan, dice que sufren mayores consecuencias por su pecado. Aquí vemos un líder tiene más privilegios, pero tiene al mismo tiempo, se le demanda mucho más. Responsabilidades y los privilegios van juntos. Para poder tener privilegios del reino, es necesario vivir una disciplina más elevada y acercarnos más a Hashem. Aquí vemos que sin santidad no hay cabot, y la cabot sin santidad mata. Los que son carnales, los que son canales para un pueblo, pueden recibir la Shejina de Hashem. Y se tienen que hacer las cosas con mucho cuidado, amados. Debemos recalcar que Hashem es lo más importante en nuestras vidas. Un Cohen tiene permiso para hacerse impuro por medio de 7 parientes más cercanos. Por ejemplo, si muere su papá, su madre, su esposa, hermanos o hermanas, hijos e hijas, podía ser impuro. Se le daba permiso. Podemos entender que tenemos permiso para asistir cuando fallece algún familiar de esto que nos habla el Padre. Y avanzamos, hermanos. Ahora vamos a entrar al área de lo que debemos comer y lo que no debemos de comer. En Vayikra 11 es largo del 1 al 32, pero hacemos un resumen de todo aquello. Dice, podemos entender que los animales comestibles se pueden comer y cuáles están impuros. Esto podemos ver que Hashem tiene mucho cuidado de nuestra alimentación. Para el hombre, recordemos que el pueblo entró por una comida. Acuérdense en el principio, en el Edén, por una comida. Al mundo prohibida, Hashem considera importante lo que el hombre come. La comida tiene mucho que ver con la santidad y con el pecado. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles y no lo son considerados hukim, que implica que no tiene ninguna explicación lógica. Nosotros sabemos que obedecer a sus mandamientos nos trae larga vida y buena salud a nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que la naturaleza del animal, esto está en la sangre, y hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero acá en la Torah lo vamos a hacer ahora. Podemos decir, Torah en mano, dime qué comes y te diré quién eres. Aquí vamos a ver 4 clases de animales. Animales que caminan. Les voy a dar el versículo para que lo busquen porque se nos hace largo el en vivo. Animales que caminan sobre la tierra, lo podemos ver en Vayikra 11, del 2 al 8. Animales que hay en el agua, lo podemos ver en Vayikra 11, del 9 al 12. Aves y otros animales que vuelan, lo podemos ver en Vayikra 11, 13 al 23. Y animales que se arrastran, podemos ver en Vayikra 11, del 29 al 43. Entonces, en Vayikra 11 podemos ver los animales que son kosher. Tienen que ser preparados de una manera correcta para el consumo después de ser degollado. No puede ser matado violentamente para que sea kosher. Nosotros tenemos que eliminar la sangre. Por ejemplo, si tenemos carne, tenemos que ponerla a remojar con sal. Dejarla media hora remojando cuando todo lo que sea de animal, todo lo que sea carne roja,
Primero nosotros debemos de dejar que se remojara con sal por media hora. De ahí se le vuelve a enjuagar 3 veces y ya está listo para poder cocinar, podemos decir así. También, por ejemplo, la carne cuando es asada no es necesario porque la sangre solito se va escurriendo. Entonces vemos ahí el cuidado de aquello. Y ya para llegar al final, podemos ver que en Vayikra 11:4 la palabra para inmundo es la palabra tamet o hamet. Esto consta lo contrario de tamet es la palabra taor, que quiere decir limpio. Aquí vamos a ver 3 clases de impurezas. La primera impureza es por la higiene, segunda impureza por el ritual y tercera impureza por lo moral. En Vayikra del 11 al 33 al 47, pueden anotar ahí, amados, este versículo es la base para entender el sistema de una misbet, acumulación de agua purificada. La acumulación de agua es lo único que permanecería limpio, no importa lo que entre en ella. De allí se debe que todo lo que entre en esa agua se purifica. Si la misbet tiene suficiente agua, todo su cuerpo será considerado como eliminado, todo será eliminado. Esto significa que su cuerpo impuro, cuando entra en una misbeh que tiene esa característica, es simbólicamente eliminado de sus impurezas. Y cuando entró y luego salió, es como nacer de nuevo y sale purificado. En el 45, el texto hebreo dice que Hashem hace subir de Egipto a los Bnei Israel. No es cosa del pasado, sino hoy presente. Por medio de la ubicación y los mandamientos, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto, en estrechez. Egipto significa estrechez. Conociendo todo de las impurezas que producían la abominación en sus almas. Gracias podemos decir, amados hermanos, gracias a ese despertar que hoy tenemos en la Torá, que el Eterno nos ha permitido hoy guiarnos. Gracias a la Torá y al Rúa de Mashiach, que nos motiva también como escogido de entre las naciones, podremos salir de esa esclavitud en la que antes estábamos, de este sistema, de este mundo, hacer cosas a las reglas, el kashrut, para ser pueblo apartado para Hashem. En esta parashá también encontramos los mandamientos, los de los 613 mandamientos, podemos encontrar también los mandamientos 149 hasta el 165, podemos ver también, amados hermanos. Entonces, como les decía, el Eterno tiene mucho cuidado, amados hermanos, en su pueblo, porque Él ama. Si nosotros somos la novia, nosotros tenemos que estar como el Padre lo quiere que nosotros estemos. No podemos estar inmundos, no podemos comer cosas desordenadas. Tenemos que aprender a comer realmente como el Padre nos enseña. Podemos decir delicadamente en todo, hasta para comer hay que ser delicado, amados hermanos, porque la Torá te enseña, por eso digo, la Torá es una guía para nuestras vidas, que nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos hablar, cómo debemos de mirar. Entonces, es lo que el Eterno nos ha dado en este día, amados hermanos. Podernos pensar, amados, que se acerca Pesaj. Estamos preparándonos para entrar a Pesaj. Tenemos que hacer un recordatorio. Y se vienen algo, amados hermanos, eso a mí me trae muchos recuerdos cuando entré a Pesaj y después de la cuenta del Omer, los 49 días, amados. Yo pienso que mi pecado había llegado a 49, porque fue cuando tuve la visita del Malá de Hashem, limpiando mi vida y haciéndome decir que soy su hija.
De ahí cambió mi vida, amados hermanos. Por eso yo los motivo, amados hermanos, no lo tomen como una fiesta más de la Torah, no. Prepárese, amados hermanos, con ese temor, con ese shinha, con alegría, no con tristeza, no, sino con alegría, con ese shinha, para poder entrar a Pesa y que estemos en este ejá, amados hermanos, para que así, cuando llegue el Shavuot, podamos recibir esas verajá, esas bendiciones, podamos recibir esa Torah que entra en nuestro cuerpo, que quema nuestro cuerpo interno, amados hermanos, para ser diferente, para que Él vaya quemando aún lo que hay en nuestra vida, que nosotros tenemos que aún, aunque estamos caminando, amados, cada día hay que rectificar. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y como siempre la frase, me los prospere. La verdad que entré tan emocionada que me olvidé que decirle que esta parashá se llamaba Shemini, la parashá 26. Que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde, amados hermanos, y que esta parashá pues llegue a sus corazones y que empecemos a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Ruach, de Hashem. Que tengan un lindo Shabbat Shalom, amados hermanos, y seguimos adelante. Un fuerte abrazo a la distancia. Shabbat Shalom.